Así como en las empresas se hacen evaluaciones de desempeño a sus empleados, en el gobierno ocurre lo mismo. Y el jefe del presidente, que somos todos los colombianos, hacemos un balance de su gestión. Este balance lo recopilaron Guarumo y Ecoanalítica, analizando 16 verticales de los planes de acción del gobierno. En el presente capítulo del podcast de Sectorial lo analizamos. Al presidente le va bastante bien en los temas asociados al medio ambiente. Cuando uno analiza la vertical asociada a preservar áreas de conservación natural, proteger los recursos hídricos, el nivel de aprobación es superior a los 58 puntos, 58, 59 puntos tiene este aspecto. Un ejemplo de este elemento está asociado a lo que pasó recientemente en la COP16. No se nos olvide que la COP16 fue el principal evento a nivel global asociado a temas de biodiversidad. Y al país le fue bastante bien en este evento organizado por el gobierno, participando también la alcaldía de Cali, y eso muestra o generó una buena posición en la imagen del presidente Petro. Luego, en las verticales encontramos varias que están en una posición media, es decir, que el nivel de aprobación es de 50 a 51 puntos. Por ejemplo, promover la paz, su nivel de aprobación ahí es de 51 puntos. Y es que, a ver, no hay dudas de que quiere generarse la paz, devolverle la paz a los colombianos a través del diálogo, pero para tú poder desarrollar eso necesitas poder tener alguien con quien conversar, con quien dialogar. Y las contrapartes del gobierno pues no han mostrado mayor interés en este aspecto, específicamente el ELN. Entonces en ese objetivo o en esa vertical no se han tenido mayores avances. Promover la educación. El presidente Petro en el gobierno buscó hacer una reforma a la educación. Esta reforma no pasó en el Congreso. Adicionalmente, le pidió la renuncia, o más bien se generó el despido del ministro de Educación Alejandro Gaviria, posteriormente se generó el despido de la ministra de Educación Aurora Vergara, se nombra en ese cargo a alguien sin experiencia como Daniel Rojas, se da una desfinanciación del ICETEX, la mezcla de sus elementos pues han mostrado que promover la educación no se ha avanzado en el gobierno. Tiene los elementos de reducir pobreza, ese nivel de pobreza pues está en un 33% en nuestro país, entonces ahí la calificación o el nivel de aprobación del presidente se mantiene en 50 puntos. Las relaciones internacionales, que también tiene una aprobación de 50 puntos, si bien Colombia, salvo el caso de Israel, no ha cerrado relaciones diplomáticas con países alrededor del mundo y no han tenido un elemento de hacer un cambio marcado en tratados de libre comercio, sí se evidencia que en este aspecto de relaciones internacionales hay un gran nivel de tensión. Tensiones tanto internas como externas, por ejemplo, la actitud laxa del gobierno frente a la situación que ocurre en Venezuela y una actitud completamente vehemente frente a lo que ocurre en Israel, que uno no debe estar a favor de ninguna de las dos son completamente deplorables, pues muestra que hay una falta de coherencia por parte del presidente. También que el presidente no haya sido invitado a la posición de Donald Trump muestra que el tema de tensiones geopolíticas y de relaciones internacionales no va a ser un camino expedito, por ejemplo, para el 2025. Combatir la minería ilegal. En esta vertical también hay 50 puntos. También aquí se encuentra un contrasentido porque el gobierno pareciera que combate más la minería legal por los impactos ambientales que genera y muy laxo en el frente de la minería ilegal. La minería ilegal viene creciendo bastante fuerte en nuestro país, teniendo en cuenta básicamente dos fenómenos globales. Uno, que la pasta de coca ya no se está volviendo la droga con mayor crecimiento en la demanda a nivel global. Ahora los adictos tienen una mayor demanda hacia las drogas sintéticas como el fentanilo. Y por otro lado, producto de la volatilidad mundial, los activos refugios como el oro han ganado unos precios bastante interesantes. Los narcotraficantes han visto estos elementos y han empezado a pivotear sus modelos de negocio, pivoteándolos, llevándolos a más expansión de la minería ilegal, que es mucho más lucrativa, teniendo en cuenta esos precios del oro. Entonces, en esas verticales hay una calificación media. Luego encuentras una en un punto medio bajo, es decir, se encuentra entre los 42, 46 puntos. ¿Qué está ahí?
Combatir el narcotráfico. Pues ya lo hablamos un poco con el pivote que están presentando los narcotraficantes con la minería ilegal. Y adicionalmente, cuando miras las hectáreas sembradas de coca en nuestro país, todavía no están los datos del 2024, pero entre el 2022 y el 2023 crecieron una tasa del 10%, 253.000 hectáreas sembradas con coca. En esa vertical de combatir el narcotráfico, la aprobación del presidente es de 46 puntos. Disminuir el desempleo. Aquí no estamos tan de acuerdo con este nivel bajo de aprobación. El nivel de aprobación es de 45 puntos. Sin embargo, cuando tú miras el nivel de desempleo, en el gobierno de Gustavo Petro se han logrado unas mejoras importantes. El gobierno actual, el gobierno de Gustavo Petro, recibió un desempleo del gobierno saliente de Iván Duque del 10,6%. El último dato de noviembre ya mostraba un desempleo del 8,4%. Entonces, esos niveles se han disminuido. Ahora bien, si ha disminuido el nivel de desempleo, no quiere decir que la calidad del empleo haya mejorado. Estamos teniendo un nivel de informalidad del 56%. Es decir, de los ocupados al 56% no se les paga por salud ni se les paga por pensión. Tienes en un impacto también medio bajo el tema asociado a impulsar el crecimiento. Ahí el nivel de aprobación es de los 44 puntos. Y es que el principal motor de crecimiento en una economía termina siendo la inversión. Pero cuando tú analizas, por ejemplo, la inversión extranjera directa, en nuestro país de enero a septiembre del 2024 iba ajustando como unos 9.900 millones de dólares. Eso es una caída del 33% frente a lo que ocurría en el 2023. Para ponerlo en proporción, ya estamos a punto de que lleguen más dólares por remesas que por inversionistas interesados en nuestro país. Entonces, en impulsar el crecimiento económico, ahí no se tiene pues una buena calificación para el presidente. En Sectorial, calificamos mensualmente el desempeño de 16 macrosectores, con el cual podrás diagnosticar el riesgo de operar en un sector. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Luego entonces entramos a los niveles que empiezan a ser bajos o un desempeño muy malo por parte del gobierno y del presidente. Hay tres variables o tres verticales que en nuestro concepto se parecen. Una es incrementar el nivel de justicia, otra es combatir las bandas criminales y combatir la delincuencia común. En incrementar el nivel de justicia, el nivel de aprobación del presidente es de 42 puntos. En combatir las bandas criminales apenas de 36 y en combatir la delincuencia común apenas de 36. Entonces aquí hay un mal desempeño. ¿Qué está ocurriendo? Si bien uno analiza estrictamente los datos de homicidio, los datos de secuestro, eso viene disminuyendo. Sin embargo, la percepción de inseguridad alrededor del país viene incrementando. Y el mayor ejemplo se da en la creación constante de nuevos grupos al margen de la ley y la expansión de estos grupos en el territorio nacional. En 2 años han ganado un 33%, un 30% más de zonas estos grupos delincuenciales. En un desempeño también bajo se encuentra lo que tiene que ver con mejorar la infraestructura. En campaña, el presidente dijo que iba a tener unas grandes mejoras la infraestructura colombiana asociada a ferrocarriles, navegabilidad del río Magdalena, crear mayor fortalecimiento en las vías terciarias. Y de eso más bien poco. Más bien poco porque los presupuestos destinados a este sector no se están incrementando y adicionalmente un vehículo para desarrollar construcción civil en nuestro país que fue más expandido en el gobierno de Juan Manuel Santos, que fueron las asociaciones público-privadas, es decir, el gobierno se asocia con los privados. Eso en este gobierno no ha funcionado. Y no ha funcionado porque ¿qué privado le va a interesar asociarse con el gobierno si el gobierno le cambia las reglas de juego en su sector? Eso está pasando con las concesiones viales. Cómo no se incrementan los peajes y entonces el concesionario, el privado, cómo le cambian las condiciones financieras que tenía pactadas ya con el gobierno. ¿Eso que ha hecho? Un desincentivo para poder expandirse en ese frente y por ende, pues la mejora de la infraestructura en nuestro país no se está dando. Muy mal desempeño en mejorar los servicios de salud. Ahí el nivel de aprobación es de apenas 39 puntos. ¿Qué está ocurriendo en este aspecto? Estamos viendo clínicas que están cerrando sus servicios.
estamos viendo que la disponibilidad, la dispensación de medicamentos cada vez con mayor restricciones y de ahí una afectación a los pacientes. El gobierno se escuda en echarle o ponerle la responsabilidad a las EPS. Bueno, resulta que las EPS existen hace mucho tiempo en nuestro país y una situación como esta no la veíamos desde los 90 y adicionalmente el gobierno tiene intervenida a las EPS que mayor participación tienen de afiliados en nuestro país. Entonces, finalmente es el mismo gobierno el que está prestando mal ese servicio. Y un último elemento en estas verticales que se analizan de desempeño del presidente Gustavo Petro en el 2024 está disminuir la corrupción. Muchos creíamos que con este gobierno este iba a ser un aspecto que se iba a combatir directamente porque veíamos una corrupción constante en todos los gobiernos. Si nos íbamos a Juan Manuel Santos, Odebrecht, nos íbamos a Iván Duque, todo lo que pasó con centros poblados y te paras en Gustavo Petro, ahora el foco de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Qué ocurre? Todos estos aspectos pues van a llevar a elementos asociados a un año 2025 donde van a haber o se van a estar definiendo gran cantidad de las candidaturas presidenciales. Si uno estuviera en el colegio y entonces le hiciera una evaluación de 0 a 5 al presidente, pues el puntaje o la nota, pues teniendo en cuenta que son 16 verticales las evaluadas y en 7 pasa, pues entonces la calificación es de 2 puntos. Si todo fuera malo, pues probablemente existiría un estallido completo a nivel social y el presidente no sería presidente actualmente. Entonces no todo es malo, de hecho hay unos avances importantes en ese frente ambiental, un avance importante en materia de empleo, esa disminución asociada en los homicidios y en la parte de secuestros, pero tenemos unos grandes problemas asociados a minería ilegal, a crecimiento del narcotráfico con esas 253.000 hectáreas de coca, el 30% de incremento de mayor participación de grupos al margen de la ley en las diferentes zonas de nuestro país, una caída de la inversión extranjera directa del 30%. Esos elementos llevan a que esa calificación del presidente sea una calificación mala. El presidente muy probablemente trabajará en corregir algunos elementos teniendo en cuenta que 2025 se definen los candidatos presidenciales y el 2026 es la contienda presidencial. Ese cronograma o ese panorama electoral se va a mostrar de la siguiente manera. Si algún funcionario público quiere trabajar o volverse congresista, estar en Senado o en Cámara, tiene que presentarle renuncia al gobierno en marzo de este año. Si alguno quiere irse para participar en una contienda presidencial, debe presentar su renuncia a mitad de este año. El cronograma electoral que tendremos en el 2026 va a mostrar a principios de año, más o menos marzo del 2026, elecciones para congresistas. Tendremos en mayo primera vuelta presidencial y hacia junio, julio, lo que será la segunda vuelta presidencial en caso de que el candidato que se lance a la presidencia pues no logre tener más del 51% de los votos. De esos candidatos, los que ya se han esgrimido, que están teniendo como el mayor nivel de intención de voto, están siendo Sergio Fajardo, esto según el panel de opinión de Guarumo y Ecoanalítica que presentó al cierre del 2024. Entonces Sergio Fajardo tiene una intención de voto del 14,5%, Vicky Ávila está segunda con una intención de voto del 13,1%, le sigue Gustavo Bolívar con el 8,9%, Claudia López con el 5,7%, Germán Vargas Lleras con el 5%. De ahí en adelante hay otra serie de candidatos como Juan Manuel Galán, J. Hernández, María José Pizarro, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Daniel Quintero, una serie, pero esos con un nivel de intención de voto por debajo del 5%. Entonces este es el balance que muestra el desempeño del presidente Gustavo Petro en 2024, que va a ser un elemento clave y que utilizarán los candidatos como herramienta para empezar a mostrar su campaña en el 2025 y combatir por esa presidencia hacia el 2026.